14 de noviembre del 2024. El Evangelio es Lucas 17, del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio nos está proporcionando un mensaje y lo vamos a entender porque muchas veces nosotros estamos pensando que el reino de Dios pues es como un reino material, un reino mundano, ¿sí? Un reino terrenal como los reinos que existen hoy en día, ¿sí? Y pues no, el reinar es que está totalmente en ti, que te domina, que te ordena, que conlleva contigo un montón de manifestaciones para que tú te comportes conforme al reinado, y en este caso pues es el reino de Cristo en nosotros. Y bueno, lo vamos a ver. Aquí dice que los fariseos le hacen la pregunta a Jesucristo: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Ellos pensando que iba a ser un reino mundano y terrenal como el reino de Salomón, el reinado de Salomón o el reinado del rey David. Pues no, no sirvieron esos reinados. Perdón, ¿no? Que a lo mejor algún judío, algún hermano mayor, ¿verdad? Va a decir: ¿qué le pasa, Señor? ¿Cómo que no sirvieron esos reinados? Pues no, no sirvieron. Vemos que David, cuando era joven, pues era una persona, pues yo diría que idónea, no decir perfecta, ¿no? Era una persona idónea para llevar a cabo el menester que Dios le había asignado. Pero ya creció y se empezó a envolver en la vida mundana, ¿no? Terrenal y material, y empezó a caer en la distorsión y se alejó de la presencia de nuestro Señor, a pesar de que era el rey, el segundo rey de Israel, porque el primero fue Saúl, de la descendiente de la tribu de Benjamín, y el rey David pues era descendiente de la tribu de Judá. Y ya saben ustedes la historia. Bueno, pues no se las voy a platicar ahorita, pero no hizo bien las cosas el rey David. Pero bueno, deja a su hijo para que continúe con el reinado. Esto se dice que pues Dios estuvo de acuerdo y fue Salomón el hijo, ¿no? Que deja la herencia del reinado. Tenía otros hijos, pero bueno, pues a Salomón le tocó, ¿sí? Y le dio unos consejos David, ¿no? De que acabara con ciertas personas que él había prometido no acabar con ellos, ¿no? Y que habían hecho cosas en contra de David, ¿no? Y Salomón dice: sí, no te preocupes, papá, tú en cuanto te mueras yo les poncho su pañal, ¿no? Es una forma de decir acabar con ellos. Y bueno, pues Salomón también crece y se distingue por ser un rey sabio, ¿no? Pero pues lo mismo le pasó. El mundo lo envuelve, lo mundano, terrenal y material lo envuelve, lo destruye, ¿verdad? Y se empieza a volver idólatra. O sea, no solamente adoraba a nuestro Padre Dios, es más, lo dejó de adorar. Entonces, bueno, pues es un problema, ¿no? Pero aquí los fariseos creen que iba a haber un reinado como ellos, como el rey David y como el rey Salomón. Después del rey Salomón, pues ya se dividen los reinos en el norte y en el sur, ahí en el país de Israel. Eso todo lo pueden ustedes leer, escudriñar y encontrar en el Antiguo Testamento, porque es la historia de ellos, de los judíos. Y los fariseos pues pensaban que el reino de Dios iba a ser algo así parecido, ¿no? Otra vez iban a ser poderosos, ¿no?
Sí, no, porque en la época del rey Salomón, no, olvídense, ¿no? Cobraba tributos a muchos pueblos, ¿no? Tenía mucho poder y mucho dinero, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues todo eso se acabó. Entonces aquí le dicen los fariseos cuándo llegará el reino de Dios. Pero les digo, están pensando en una forma mundana, ¿eh? Jesús le responde, el reino de Dios no llega aparatosamente, o sea, no llega como ustedes están pensando, ¿se dan cuenta cómo les dicen? Así llegan, ya, no. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, lo que le decimos el domingo de Palmas, el domingo de Ramos, entra a Jerusalén y le van tendiendo sus mantos en el camino donde va el burrito y nuestro Señor Jesucristo sentado en el burrito? Y las palmas y empiezan a gritar la gente, porque pensaba que nuestro Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén, no, 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 y emotivamente iba a acabar con todo, y hasta el reino de los romanos, ¿no? Sí, el poder de los romanos ahí iba a finiquitar, ahí se iba a acabar. Ay, no, si de veras que a veces pensamos como los hombres, ¿no? Sí, pues lógico, ¿eh? Somos hombres, ¿no? No pensamos como Dios, ¿no? Y no, pues ese no era una entrega o una entrada en donde nuestro Señor Jesucristo iba a reinar como pensamos muchas veces nosotros de un reino mundano, sino muy claramente se lo dice cuando estaba siendo entrevistado con Pilato, sí, no, porque los fariseos, Caifás y Anás, cuando lo detienen y lo llevan, lo juzgan, ¿sí? Es muy diferente. Ahí era un juicio, ¿sí? En cambio con Pilato, Pilato no le iba a enjuiciar. Pilato platicó con nuestro Señor Jesucristo, siendo el representante del gobierno romano, siendo que él quería saber por qué querían que se muriera Jesús, sus compatriotas, pues habla con él. Él no lo va a enjuiciar, él no lo estaba enjuiciando. Bueno, todo eso ya ustedes lo han vivido, lo han escuchado, lo han leído y ya se lo saben, ¿no? Para que se los cuento. Solamente quiero recordarles, por la razón de que estamos leyendo este evangelio. ¿Qué le dice Pilato a Jesús? Oye, tus compatriotas, los tuyos, te vienen a entregar aquí como que quieren matarte. Y como ellos no te pueden matar, salen con el susodicho de que yo tengo que dar la orden, porque ellos no son un pueblo libre, son un pueblo conquistado, invadido, diría yo, ¿no? Y te están juzgando porque te estás proclamando rey de los judíos. Y le dice Pilato, ¿de veras tú eres rey? Pues, Pilatos ni lo conocía a Jesucristo. ¿Qué le va a estar interesando a los romanos las prédicas que daba nuestro Señor Jesucristo por todas las regiones de Israel, ¿no? Pues le importaba el César, el gobierno, el poder, ¿no? El sometimiento y cumplir con su deber, ¿no? Como todo un soldado, ¿no? Y le dice Pilato a Jesús, ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey de ellos? ¿Tú eres rey? Y Jesús lo soy. Sí, soy rey. Fíjense lo que le dice Jesucristo a Pilato. Soy rey, pero no de este mundo. Ah, caray. Pilato dice, ah, caray. No de este mundo, pues ¿cuántos mundos hay? Porque para ese entonces, pues acuérdense que la gente no conocía que había más planetas. ¿No? Eso es muy moderno, ¿eh? Sí. No sabían de la astronomía que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué mundo hablas? ¿Que hay otro mundo? ¿Qué? Pues tú de dónde vienes o qué. Tampoco le dijo que eres extraterrestre, vienes del espacio. Pues no, porque todavía no tenían ese conocimiento, ¿no? De la astronomía en aquel entonces, los romanos, ¿no? Sí tenían sus mitologías, pero no lo entendían de una manera lineal o corporal o material, ¿no? Mundanamente hablando, ¿no? Entonces, ¿tú eres rey? Sí, lo soy, pero no de este mundo. Y bueno, hasta ahí les dejo el recordatorio. Por la cuestión esta que está hablando del reino de Dios. Cuando les dice, el reino de Dios no llega aparatosamente. No van a poder decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Porque el reino de Dios empezó con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
La doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza en donde se están cumpliendo las leyes de los profetas, en donde se está cumpliendo lo que no se cumplió en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, con los israelitas. No habían cumplido, no habían hecho las cosas correctamente. Y miren que ya habían pasado años, muchos años, y no se había cumplido la palabra de Dios. Viene Jesucristo, les enseña la doctrina, nos enseña la doctrina, que es el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso Jesús les dice, les dejo un nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas, ahí se cumplen. O sea, hagan el bien a los demás y ahí está todo. Ese es tu trabajo, ¿eh? Y es el trabajo de hoy en día cada uno de nosotros. Por eso les dice, el reino de Dios no está aquí, no está allá, ya vive entre ustedes. Desde el momento que ya les estoy enseñando, explicando, cumpliendo la palabra que no se había cumplido, ya desde ahí está el reino de Dios. Y se cumple o se culmina, ¿sí?, la llegada del reino de Dios al ser humano 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta que le llamamos Pentecostés. 50 costes, cosechas, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, dice la Escritura. Y le llegó a todos los apóstoles, a todos los discípulos, a todos los creyentes, a todos los que tienen fe, a todos los convertidos, a todo el mundo. Los que no creían, pues bueno, pues no creían, pero el Espíritu Santo llegó a todos. Bueno, les dijo entonces a sus discípulos, eso les dijo a los fariseos, pero ya a sus discípulos les dice, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Sí, porque acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, pues se sienten incómodos, se sienten con miedo, se sienten temerosos, se sienten desvalidos, se sienten abandonados, los discípulos, los apóstoles. Quisieran que estuviera nuestro Señor Jesucristo todavía con ellos. Y se les está apareciendo 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo a los discípulos y los conforta. Le dice, no se preocupe, yo aquí estoy. Pues sí, y ya cuando se va en la ascensión, le dice, cuando haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Ahí estoy con ustedes. Ahorita aquí nuestro Señor Jesucristo está con nosotros porque estamos hablando de Él. Y se cumple la Escritura. Sí, ya sé, hermano, va a decir, pues no lo veo, ¿dónde está? No lo escucho, estoy sordo, ¿qué? No, hermano, no comiences a hacer esas exageraciones. ¿No? Se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo porque está en medio de nosotros cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Y los discípulos, cuando se va nuestro Señor Jesucristo después de 40 días de estarlos confortando, de estarlos acompañando, de estar dándoles fuerza todavía para que continuaran, y les dijo, no se dispersen. ¿Sí? Pronto mi Padre Dios les mandará el Paráclito, que es el Espíritu Santo. 10 días después de su ascensión llega el Espíritu Santo. Y en su ascensión, pues estaban viendo hacia el cielo cómo se iba nuestro Señor Jesucristo, elevándose al cielo. Ahora sí que elevándose al cielo, a lo que conocemos el cielo. ¿Sí? Una nube se lo estaba llevando así, se estaba desapareciendo. No vinieron los extraterrestres, no vinieron los ovnis, no. Así se fue yendo nuestro Señor Jesucristo. Y unos ángeles le dijeron a los discípulos, a los apóstoles, les dicen, Galileos, así como lo están viendo, así va a regresar. O sea que así va a regresar, hermanos. Así como lo vieron ellos, así va a regresar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Pero, pues bueno, muchos tienen otra creencia, ¿verdad? Pero bueno, yo se lo estoy explicando tal como dicen las Escrituras. Bueno, y muchos de los discípulos pues iban a querer que estuviera nuestro Señor Jesucristo presente, como dice aquí, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. O sea, no le va a avisar a nadie, va a llegar y ya está. O sea,
aquí no está diciendo nuestro Señor Jesucristo que va a haber relámpagos, o va a haber terremotos, o va a haber tsunamis, inundaciones, y el río Éufrates se va a secar, y van a aparecer los ángeles, ¿no? Y por aquí, y por allá. No, 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 no dice. Simple y llanamente dice, así como, fíjense cómo dice. A ver, lo voy a repetir para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así se verá en la venida del Hijo del Hombre. Un rayo, así como ven un rayo que cuando está lloviendo, sí se han dado cuenta de eso, que de repente, ay, mira, ese rayo, ¿dónde cayó? Así, bueno, así de rápido, así, veloz, ¿sí? Bueno, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, le llamamos parucía, su segunda venida. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Ya les estaba explicando pues que lo iban a crucificar, lo iban a maltratar, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a prender, le iban a juzgar, todo. Ya les está diciendo, pero primero tiene que pasar esto. Así que ya cuando pase esto, bueno, pues ya después regresaré. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Va a regresar, sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Así que no inventemos y no se dejen engañar de que muchos empiezan a decirles a ustedes, está pasando esto en la vida, está pasando esto en la tierra, se están viendo cosas raras en el cielo. Sí, no. Dijo Jesucristo en otra lectura, todas esas cosas pasarán, pero será el inicio, no es que ya sea el momento. ¿Sí? Ya pasaron más de 2000 años, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo está por venir. No sabemos cuándo, ¿eh? Que nadie los engañe. Por más que diga alguien, va a venir, no viene. No le va a dar gusto a nadie. Y no porque no le dé gusto a nadie, sino simple y llanamente porque cuando vaya a regresar, ¿sí? Va a ser como un relámpago. ¡Bum! Ya llegó. ¿Sí? Y ojalá pues estemos haciendo lo que nos corresponde. Nos pongamos a trabajar en el nombre de Dios, con los dones del Espíritu Santo, el mandamiento que nos dejó, ayudar a los demás. ¿Sí? Bueno, espero que esto pues quede claro, espero que haya yo sido explícito para que pues entendamos este evangelio y podamos nosotros hacer lo que nos corresponde. Que Dios te bendiga.